Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, al menos ya vi que ya hay más presencia al inicio de la clase. Vamos a continuar con los delitos atenuados. Vamos a empezar diciendo que la clasificación de delitos contra la vida simple, atenuados y calificados se hace según la culpabilidad y según la pena que se le asigna por el grado de culpabilidad a cada uno. Así pues, vimos en la clase pasada los elementos del delito de homicidio simple. Como estos ya los tienen ustedes ahí, los elementos del homicidio simple, ahora vamos a ver los elementos que marcan la diferencia, y quisiera que ustedes abrieran su código y lo tuvieran a la vista, porque cuando hablamos de los homicidios atenuados, tenemos varios casos. Hablemos, por favor, del homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Quién me hace el favor de leer el 124? Artículo 124. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Ok. A ver, doña Helen tenía levantada la mano. Sí, licenciada, para leer el artículo. Ah, bueno. Entonces, fíjense, pues. Aquí es importante que ustedes vayan viendo que nuestro código tenía una estructura, o tiene una estructura, que responde a los años 60, 50, donde ya muchos delitos hoy en día de estos se han eliminado. Y vamos a explicar por qué. Si ustedes miran este homicidio, es un típico homicidio simple. El que diere muerte a una persona, pero solo cambia un elemento, y ese es el elemento subjetivo. Si ustedes miran en su cuadro típico, en el tipo subjetivo,
tenemos que el delito es doloso, pero a la par del dolo hay otros elementos subjetivos que pueden influir en el delito. En este caso, el elemento que aparece es la llamada emoción violenta. Y la emoción violenta se define como aquel impulso, aquel impacto en el ánimo que sin desaparecerla, digamos, reduce la posibilidad o sea, no es COVID que conste, la posibilidad de control en el sujeto activo. Entonces, este era un clásico delito romántico, decían los autores, de aquella persona que encontraba a la esposa, o al revés, la esposa que encontraba al esposo engañándola en el lecho nupcial con otra persona, y que sentía tal reacción emocional que le daba muerte a uno y le daba muerte a los dos porque la estaban engañando. Sin embargo, la misma realidad nos ha demostrado que esa no es, digamos, la salida que hoy en día sea la más común. De hecho, los valores han variado y entonces hay gente que lo que hace es mejor divorciarse, pelear la custodia de los niños si los tiene, en fin, no es la primera opción que usted, por ejemplo, vaya a matar a su pareja, sea novia, sea unida de hecho, o sea esposa, por una infidelidad. Y entonces se ha ido cuestionando cada vez más si realmente hablamos o podemos hablar de este homicidio. De hecho, con la ley de femicidio, si el hombre da muerte a la mujer siendo pareja de esta por celos, porque la atrapa en algún desliz, es decir, el hombre que da muerte a una mujer siendo pareja de ella, estaríamos hablando del delito de femicidio que se encaja en el artículo 6 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y a veces, y digo a veces,
Cuando es al revés, que la mujer le dé muerte a un hombre, a su esposo, a su novio, pues se discutiría si es un homicidio simple o inclusive podría alegarse algún tipo de antecedente de violencia psicológica, de un abuso por mujeriego, y entonces resultaría ser hasta un homicidio justificado por daño o maltrato psicológico. Entonces realmente la causalidad de homicidio en estado de emoción violenta está muy cuestionada hoy en día en la doctrina. No hay, inclusive en la misma práctica no se da ya mucho esa calificante porque, por ejemplo, usted diría, pero ¿qué pasa cuando yo voy y veo que alguien mató a un hijo y todavía está ahí en la escena del crimen y lo mató y usted viene, lo agarra y le da muerte? ¿Qué pensarían ustedes como abogados de eso? Que es un actuar por una emoción violenta que ocurrió en ese momento, licenciado, lo que acabamos de ver en el artículo. Ah, bueno, pero si usted mira que alguien está lastimando a su hijo, que lo está apuñalando, usted inmediatamente sale a defenderlo y usted hiere o usted mata al agresor, su hijo sería una víctima de un ataque que podría ser cualquier cosa menos emoción violenta. Y lo que usted hace es legítima defensa de familiar, legítima defensa de persona, que es una de las como seis clases de legítima defensa de persona que contempla nuestro código. Porque hay legítima defensa de persona, su persona, legítima defensa de sus bienes, legítima defensa de tercero, de la persona de tercero o de los bienes de tercero, legítima defensa de tercero familiar o de los bienes de tercero familiar, y legítima defensa privilegiada. Y para cada legítima defensa hay diferentes requisitos y diferentes condiciones. Eso es la primera causa de justificación que ustedes vieron al momento de ver la antijuridicialidad en Derecho Penal 1. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que para la gran mayoría de clases de legítima defensa tienen que haber 3 requisitos? La realidad de un mal injusto, ilegítimo. Que el mal no haya otra forma de posponerlo, repelerlo o evadirlo, y que el medio sea proporcional
al daño con que se le está amenazando. Eso se da para cuando es su persona, la persona de un tercero, pero cuando ya es la persona de un tercero familiar, no se requiere que haya la falta de provocación. Es decir, aunque su hijo lo haya provocado, si el otro, que es más grande, lo está lesionando, usted puede accionar y está actuando en legítima defensa del tercero familiar. Entonces realmente es difícil pensar en que exista en la práctica esa emoción violenta. Y es que en el Código Penal ustedes van a ver que hay que la persona carezca de raciocinio. Esa es una causa de inimputabilidad. Si la persona está ebria, si la persona está drogada, si la persona está enferma por una fiebre o algo, eso elimina la responsabilidad penal porque es una eximente. Y está también un estado emotivo que es atenuante. Cuando hay una situación que pueda afectar y disminuir el estado emocional del victimario, esa es una circunstancia atenuante. Entonces la emoción violenta se quedó así como en una situación difícil de usar, como le digo, por el mismo desarrollo de la vida social. Antes porque, digamos, hay muchos delitos donde la causa del honor se vengaban solo con sangre. El infanticidio, digamos, el aborto por honor, esos han ido desapareciendo. Porque se entiende que hoy en día un padre que la hija salga burlada no tiene la facultad de ir a matar al que la burló, porque si no estaría cometiendo un delito. Igualmente, hoy en día, la persona que mate al amante de la esposa o al amante del esposo, primero, que generalmente lo planifican. Segundo, que a veces lo hacen ellos y contratan a alguien y entonces va tipificando otro delito. O sea, hoy en día, como les digo, es hasta arriba pensar en un delito de omisión violenta. Y por eso es que la mayoría de códigos ha tipificado el homicidio en estado de omisión violenta y lo ha convertido la emoción violenta en una atenuante genérica. Pero lo interesante es que es ese digamos, el elemento que hace variar de un homicidio simple a uno en emoción violenta, el poder catalogar y el poder establecer la existencia de la emoción violenta.
El siguiente artículo, por favor. El 127. Homicidio en vía tumultuaria. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte de uno o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubiera causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué problemática piensan que tiene este delito en la realidad? A la luz, lógicamente, de los conceptos vistos en el derecho penal general o en el derecho penal sustantivo. Podría ser, licenciado, que no se sabe quiénes fueron los que causaron, los que mataron o lesionaron a las personas. Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, hay un grupo de personas en una discoteca y se hace una redada, se apagan las luces y por salir corriendo, pues alguien, ¿verdad? Sale lastimado o muere. No se sabe en sí quién fue el que dañó o el que mató, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a ver bien. ¿Qué dice nuestro derecho penal? ¿Es un derecho penal de acto o es un derecho penal de autor? ¿Es de autor, licenciado? ¿Sí? ¿Don Edwin? Sí, diría que es de ¿Don autor. Edwin Rolando? Sí, licenciado, ¿me oye? Diría Sí, que sí. sería de autor, licenciado, porque en este artículo o en este tipo de homicidios, pues no se tiene un sujeto activo, porque se desconoce quién fue el autor. De igual manera se desconocen los sujetos pasivos, porque puede ser O cualquiera sea, el que el sujeto reciba. pasivo sí se conoce porque es el muerto, Ok, entonces pero, el activo sería, se desconoce quién es su autor. pero realmente no es todo, cualquier país del mundo actual, con una constitución emitida de los años 50 para acá, esa constitución va a proclamar por el principio de dignidad humana, artículo 2 de nuestra constitución, que el derecho penal es un derecho penal de acto. Es decir, el derecho penal solo puede juzgar los actos humanos. No puede juzgar, digamos, a los autores, porque puede considerarlos peligrosos o qué sé yo. Digamos, no se admite en Guatemala, y fue rechazada 2, 3 veces por el Congreso, una ley que pretendía que las personas que estuvieran tatuadas por ser miembros de una pandilla
solo por el hecho de tatuarse, así como pasa en algunos otros países de Centroamérica, se les pudiera procesar. Porque ahí no se estaba viendo los actos, sino que se estaba viendo la apariencia, que la persona era socialmente mal vista. Y eso atenta contra el principio de legalidad. Porque ¿qué nos dice el principio de legalidad? Nadie puede ser castigado por un acto que Que antes está establecido previamente. estuviera previamente establecido como delito. Ni se le puede imponer una pena que previamente estuviera establecida. Entonces, lógicamente, este delito tiene varios problemas. Primero, que estamos juzgando a personas cuando no sabemos quién la mató. Entonces, si no sabemos quién mató a una persona, cuando decimos todos los que cometieron lesiones graves, estamos entonces achacándoles, imputándoles un delito, lesiones graves. Pero si no sabemos quién causó la muerte, estamos presumiendo en contra del imputado. Esa es una manera muy cuestionable del pensamiento propio de los países fascistas, que se llama principio de responsabilidad objetiva. Es decir, un principio que buscaba la sanción a toda costa, que buscaba que nadie saliera sin castigo ante la ocurrencia de un hecho delictivo. Pero desgraciadamente, el problema que da ese tipo de figuras es que al no poderse establecer que la acción que se realizó fue la que causó la muerte, no podemos imputar homicidio. Y la regla esa de que todos los que cometieron se les va a imponer tal pena, es violatoria de sus derechos constitucionales. Entonces el homicidio y las lesiones en riña tumultuaria, porque también hay lesiones, son delitos que rompen la relación de causalidad, son delitos que van contra la presunción de inocencia. O sea, si nosotros sabemos que tales personas causaron lesiones graves a otras, lo que debemos de hacer es castigarlas e imputarlas por lesiones graves o gravísimas. Ahora, es difícil que hoy día, con el avance forense, usted no pueda decir cuál lesión fue la que derivó la muerte de una persona. Pero si no se pudiera establecer eso, tampoco podemos condenar a nadie por homicidio. Si no, tendríamos que condenarlos por la lesión que se demostró que fue la que cometieron.
Henry Vinicio Esteves. Licenciado, buenas tardes. Mire, quiero hacer una consulta y si está fuera de lugar, pues usted solo me lo hace saber, ¿verdad? Mire, así como en el caso cuando murieron aquellas personas en el estadio Mateo Flores, cuando murieron 80 personas. Yo tengo la duda, en ese caso, ¿cómo actúa la ley? Usted dice cuando se desplomó la tarima. Sí, cuando se venció la malla y Exacto. cayeron todos unos encima de otros. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese es un delito culposo. O inclusive podría hablarse tal vez de un doloso eventual que rayaría en homicidio simple. Pero Licenciado, por los elementos que yo conozco del caso, se da más en un delito culposo en la forma de conocimiento de la culpa. licenciado, mire, disculpe, y podría también calificar en un homicidio preteritencional. No, ahí le voy a decir por qué no. Enterado, licenciado. Muy amable, gracias. Entonces, fíjense pues que este delito de lesiones en riña tumultuaria, la doctrina lo define como la compañera nos lo explicaba, cuando están han visto las ferias de pueblo y entran todas las personas a bailar. Damaris creo que lo decía, y se va la luz. Y entonces cuando se va la luz empiezan a agredir unos contra otros, pero no hay forma de distinguir quiénes son los unos, sino que quiénes son los otros. Y entonces ahí el dolo está desubicado, porque todo el mundo le quiere pegar a los otros y que no le peguen a uno. Unos se ocultan, otros pegan, en fin. Entonces, en este caso, donde no hay bandos definidos y se habla de este dolo desubicado, del elemento subjetivo, se dice que se da este homicidio en riña tumultuaria, siempre y cuando no se puedan identificar los bandos. Porque si la Mara Salvatrucha se va a pelear con la Mara 18, ahí todo el mundo sabe quién va contra quién. O si la porra de los rojos se pelean contra la porra de los crema, pues ya se conoce. O los estudiantes encapuchados de la San Carlos contra las fuerzas del orden, pues ya se sabe que hay unos contra otros. Pero ahí, obviamente, un bando quiere hacerle daño al otro. Entonces, por eso es que se llama riña tumultuaria. Pero realmente el problema en ese tipo de delitos es que estamos queriendo que la gente responda por un homicidio sin saber, obviamente, quién fue el que lo mató. Y por eso es que lógicamente la policía tiene que hacer su investigación, el MP tiene que hacer su investigación, tienen que darse todos los medios de prueba. Y como les digo, hoy en día es muy difícil que alguien haya sufrido tal grado de lesiones y que no se sepa realmente quién pudo ser el que causó la muerte. Pero el problema en sí es que condenar a 4 que no lo mataron
pero sí lo lesionaron, sin siquiera poder demostrar que el conjunto de las lesiones fue el que le provocó la muerte, sería una condena inconstitucional. Yemi Anaí Cruz Escobar. Buenas tardes, licenciado. Ajá. Un ejemplo podría ser de que un delincuente va a dejar un teléfono a una tienda por extorsión y los vecinos se dan cuenta y lo quieren quemar vivo, licenciado. Eso es. Fíjese que esa conducta de cuando el pueblo toma la justicia por su mano, ahí hay un homicidio o un asesinato en muchedumbre. Es decir, cuando un delito lo comete una muchedumbre, hay una pluralidad de sujetos activos. Y generalmente hay unos que dirigen a la comunidad y hay otros que ejecutan. Y de hecho ya ponen su propio sello. Digamos, el que va a buscar la llanta para ponérsela en la cabeza, después de echar la gasolina y encender el fuego, ese puede ser que no haya estado involucrado al principio, pero que ya cuando se pica porque los otros lo están pegando, se le ocurre dar fin a la persona. Pero estos delitos sí tienen el nombre de homicidio o asesinato en muchedumbre. Y ese homicidio o asesinato en muchedumbre está regulado en los primeros artículos del Código Penal. Artículo 30 y tanto, me acuerdo yo. Búsquenlo, por favor. Ya lo tengo, licenciado. Leámoslo. Artículo 39. Artículo 39. Delito de muchedumbre. Cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones siguientes. El numeral primero, si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieron el carácter de directores. Su numeral 2, si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y este se cometiera después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no la participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedará exentos de pena los demás. Esta última exención no alcanza a la reunión en sí misma cuando estuviera prevista en la ley como delito. Entonces, miren ustedes, nuestro código tiene cubierto todo. Y lo que pasa es que hay que ver, o sea, si yo me reuní para matar a una persona, específicamente para matarla, hay una forma de sancionar. Los autores intelectuales, ahí llamados instigadores, van a tener una responsabilidad. Y los que lo hicieron materialmente, otra. Pero ahí sí se supone que está establecido quiénes causaron la muerte. Yo me acuerdo de una escena filmada en un canal de noticias donde una persona de gran tamaño brinca sobre la cabeza del que habían dejado en el suelo y se le estalla. Lógicamente, esa persona que brincó sobre la cabeza, a menos que ya estuviera muerta cuando lo hizo, y eso se puede
establecer en la necropsia es el que provocó la muerte. Todos los que lo golpearon van a tener una pena, pero aquí sí se puede establecer quién causó realmente la muerte. Los que le pusieron la llanta, los que encendieron. Que se haga es otra cosa, pero que se puede establecer porque todo eso es parte del sadismo que tenemos instaurado hoy en día, que todas las escenas de pleitos, de muertes, de suicidios inclusive, quedan filmadas, ¿verdad? Pero es una cuestión más de investigación que de derecho penal. Yo aquí les estoy hablando del problema que tiene este delito, porque es un delito que está condenando a personas que no causaron, porque ahí mismo lo dice el delito, cuando no se pueda establecer quién provocó la muerte. Pues prácticamente lo que quieren es responsabilizar a alguien sin haber podido demostrar que causó la muerte, y eso viola el principio de legalidad y el principio de derecho penal de acto. Pero como en aquella época, cuando el código estaba vigente, era una teoría más peligrosista que buscaba la sanción a toda costa. Hoy en día, con el respeto a los derechos humanos, con el desarrollo doctrinal del derecho penal, esta norma es altamente cuestionable y altamente criticable de inconstitucionalidad, porque no se puede establecer relación entre la muerte y la acción que realizó cada uno de los sujetos, ¿verdad? Por eso les decía yo que el código, ya a la vista del nuevo enfoque de los principios, esas figuras que siguen estando vigentes podrían ser eliminables porque realmente son nulas de pleno derecho. Leamos el 127, que realmente ese es un delito bastante cuestionable y todavía muy mencionado en nuestra cultura jurídica. Artículo 127. Homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de... ¿Cómo era el de preterintencional? Ese es el 126. Es el Ese es el que 126. Artículo 126. Homicidio preterintencional. Quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ok. Léame en las atenuantes, por ahí por el inciso 6, creo, o 9, que es la preterintencionalidad. Preterintencionalidad. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Ok. Si regresamos a Derecho Penal 1, nosotros vimos un principio que está en el programa que se llama principio de culpabilidad.
¿A qué se refiere ese principio? A ver, don Milton. No está. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. ¿Sí? ¿Qué nos dice el principio de culpabilidad? Disculpe, licenciado, en este momento no lo tengo en mente, disculpe. Licenciado, disculpe, el ¿Sí? concepto de culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. No. Esa es la culpabilidad, pero no el principio de culpabilidad. Fíjese, pues, ustedes vieron en Penal 1, cuando vieron principios constitucionales, vieron el primero, el principio de protección a los bienes jurídicos. Vieron el principio de susariedad o vieron el principio de lesividad y también tuvieron que haber visto el principio de culpabilidad. Eso está en el programa de Penal 1. Lo pueden ver en su programa. Además del principio de legalidad, de no reactividad de la ley penal. El de culpabilidad decía, o dice, porque realmente lo dice, que para que pueda existir un delito, a la persona se le tiene que imputar ese delito a título de dolo o a título de culpa. Sin embargo, nuestro código, que como les digo es un código peligrosista nato, tomó en cuenta una tercera forma de culpabilidad que surgió con la teoría de las concausas en el derecho penal italiano. Y decía, esa teoría de las concausas, que a veces la persona, sin querer cometer un daño muy grave, habían circunstancias que estaban fuera de su control y que podían aparecer o que ya existían antes de que él actuara, o podían aparecer en el momento que él actuara, o podían presentarse después, después de que él cometía su acción. Y esas eran las teorías de las concausas preexistentes, concomitantes y posteriores. Y eso legitimaba la preterintencionalidad. Es decir, el ejemplo clásico: dos personas en una feria tienen problemas porque quieren bailar con la misma dama. Llegan a las palabras, salen de la fiesta, desenfundan los machetes, pero hay uno que, como siempre, es más habilidoso que el otro, y en un lance muy clásico de las peleas
con ese tipo de armas, desliza su machete en el del otro y le amputa medio dedo. Con ese medio dedo que le amputó del dolor, el otro tira el machete y entonces se entiende que está derrotado. El otro enfunda el machete y se va. Normalmente, una herida de amputación no es causa de muerte. Pero resulta que la persona que recibió la herida es diabético o tiene aquella enfermedad que no le coagula la sangre. Y ni él lo sabía. Porque eso es lo más grave, ni siquiera él sabía que tenía esa enfermedad. Y entonces en lo que lo llevan al hospital, se desangra y muere. Entonces aquí tenemos un caso. Una persona le amputó medio dedo a la otra, pero esta otra murió. ¿Por qué? Porque apareció una concausa preexistente, la hemofilia o la diabetes. Tiene su nombre también especial cuando afecta especialmente la cicatrización. Pero la hemofilia, digamos, no para el sangrado. Entonces viene la pregunta. Si yo le corté un dedo, creyendo que estaba con un hombre, o sea, peleándome con un hombre normal, ¿tenía la intención de matarlo? No. No, licenciado. No, licenciado. Entonces, esta concausa que ni él mismo sabía, ¿se puede usar en mi contra como parte de mi planificación? No. Entonces, a mí me podrán juzgar por una lesión. Y cuando yo cometo una amputación, la lesión que yo tengo que aplicar es la lesión específica. Y me van a poder juzgar y condenar por una lesión específica. Porque nunca va a poder haber una relación de causalidad entre la causa de muerte y la conducta que yo realicé. ¿Por qué? Porque la causa de muerte va a ser desangramiento por hemofilia. Y entonces la herida es intrascendente. Él se murió a consecuencia de la enfermedad que tenía. Y entonces no va a haber una relación de causalidad entre el resultado típico y la acción que yo cometí. Claro, si nosotros vamos a los tribunales, hay varios expedientes de gente no solo procesada, sino que condenada por homicidio preterintencional. Pero es porque la gente no está aplicando la doctrina moderna. Si a mí un juez me tipifica un delito de homicidio preterintencional sin que ese delito exista, yo tendría que plantear una excepción de inconstitucionalidad
y seguramente el juez me la va a rechazar sin lugar, porque la ley dice que existe ese delito, pero ya a nivel de la Corte de Constitucionalidad se va a poder alegar con mejores argumentos que ese delito es inconstitucional porque vulnera varios principios de la misma Constitución. Y entonces, casi seguro que ustedes van a poder pues defender a su procesado, pero lo que no es muy lógico es que si yo les enseño en Penal 1 que hay un principio de culpabilidad que dice que el delito puede ser doloso o culposo, no hay una tercera categoría intermedia. Cuando mire Penal 2, no haga, digamos, la relación de que este es un delito históricamente estaba, pero que no llena los requisitos para seguir existiendo. Y lo mismo pasa con todos los delitos preterintencionales que podamos ver. Parten de un querer hacer un daño no tan grave, pero que después se complica por una circunstancia que yo no manejo, una concausa, y se agranda el daño. Entonces, si yo no la manejo, si yo no la llevé, si no depende de mí, entonces no se me puede imputar a mí el resultado agrandado. ¿Ya? Claro que se sigue aplicando, pues, como les digo, se sigue aplicando, pero porque habría que ponerse a presentar inconstitucionalidades de cada uno de los delitos. Y desgraciadamente nuestra facultad no se ha puesto a esa tarea. Porque nosotros, por ser la facultad del pueblo, seríamos los llamados a promover ese tipo de inconstitucionalidades. Fíjense pues que hasta hace poco estaba el adulterio como delito, estaba el concubinato, y grupos que defienden derechos de personas vulnerables han planteado las inconstitucionalidades y las han ganado. Y entonces esos delitos han sido excluidos, digamos, de la regulación legal guatemalteca. El incesto, por ejemplo, que había una duplicidad y había un problema ahí muy grande, también quedó fuera de los delitos. El estupro, que chocaba con la regulación de la ley de los derechos del niño y con todas las convenciones de los derechos del niño, por no respetar la libertad sexual como derecho adquirido a cierta edad. Entonces, realmente cuando uno está estudiando derecho penal, tiene que estar muy al día en los nuevos derechos, en las convenciones, en la doctrina y en la jurisprudencia
internacional. ¿Sí? Ahora sí, por favor. ¿Sí? Bien. Jamie. Sí, licenciado. Ya. Bueno. ¿Podría leer el artículo? En este caso, en este artículo, ¿se Ajá. puede tomar como por descuido también? O sea, ¿sería por descuido que sucede? No, porque el descuido no es doloso, el descuido es culposo. Y entonces habría que ver si eso tiene los elementos de un homicidio culposo, que es el delito que sigue. Fíjense que para el delito culposo es el único que no encaja dentro del cuadrito que les mandé, porque esos cuadritos son delitos dolosos de comisión. En cambio, este delito que vamos a ver ahorita, que es el culposo, no encuadra porque no es queriendo. O sea, cuando uno comete un delito culposo, nunca pretende el resultado, nunca busca causar un daño. Lo que pasa es que actúa sin observar la regla de cuidado promedio para la acción que está haciendo, y entonces eso es lo que provoca el resultado dañoso. Por eso es que los delitos culposos a veces se dan cuando yo hago algo que no tengo la experiencia para hacer, la impericia, cuando yo hago algo que la regla, las estadísticas me dicen que es peligroso hacer, imprudencia, o cuando dejo de hacer algo que la ley o los protocolos me mandan a hacer. Y aquí vamos a, no por menospreciar a los colegas, pero cuando usted va con el dentista, máxime cuando va por primera vez, ¿el dentista le toma la presión? No. No, licenciado. Sí, alguno diría, bueno, a mí sí me pregunta si padezco de la presión. Pero un compañero de 20 y tantos años que generalmente no esté con sobrepeso, pues él va a creer que no padece la presión. Pero sí puede presentar cuestiones reguladas con la presión, arritmia, cuestiones que le pueden causar problemas al momento de poner anestesia. Les preguntan si son alérgicos a algún antibiótico. No. Y la verdad es que muchos ni siquiera sabemos a qué antibióticos somos alérgicos. Y todo eso, digamos, son cuadros. El dentista debiera de prever lo de la presión, lo de los antibióticos, porque ¿qué pasa si se le queda en la silla el paciente? ¿Qué delito sería ahí? Sería un homicidio culposo por negligencia. A ver, don Henry. Licenciado, perdone, voy a darle un ejemplo. Fíjese que en una oportunidad yo fui a hacerme limpieza dental. Ajá. Es algo de rutina, digámoslo. Pero no me lo quiso hacer
el dentista porque yo tomo anticoagulantes. Y le digo, es un proceso normal, digamos. Ahora ayer me dijo, me hizo un checklist de enfermedades, medicamentos, y cuando le dije que tomaba clopidogrel, me dijo, no, entonces no puedo hacértelo, porque por la falta de coagulación, ¿verdad? Pero vamos a Exacto. Y hay un sangrado ahí. Exacto, eso me dijo él, no me comprometo, no puedo, me dijo, realmente no puedo. Entonces tuve que hacerlo por otro lado. Pero el otro lado sí está correcto. No, pero controlando la coagulación. O sea, ya, ahí sí ya fue. De hecho, yo ya aprendí esa parte también, pues, que ya no era solo de que me lo hicieran, ¿verdad? Pues por eso les digo, eso se da mucho. Una persona se mete a limpiar un arma y nunca lo ha hecho en su vida. Y en lo que la está maniobrando, se le va un tiro y mata a un niño. Obviamente él nunca quiso matar a alguien, pero actuó imprudentemente al maniobrar una pistola sin conocer las medidas de seguridad del arma. Lo clásico de los compañeros que ya tomaron más de la cuenta y se suben a la moto o se suben al carro y dicen, no, es que yo lo manejo mejor, dice. Nunca me ha pasado nada. Pero ese nunca es circunstancial, porque realmente está demostrado que pierden reflejos, que pierden estabilidad, o sea, un montón de circunstancias que puede ocasionar un accidente que va a poner en riesgo no solo su vida, sino que la vida de los demás. A ver, Jamie. Licenciado, pasaría con lo mismo con el aborto preterintencional. Un ejemplo sería Mire, cuando veamos el aborto, entonces lo vemos. Ahorita estamos con los homicidios. Está bien, licenciado, muchas gracias. Para no adelantarnos, porque lo vamos a ver. Manuel Antonio Girón Vázquez. Buenas noches, licenciado. Perdone, hace un tiempo yo recuerdo que un jovencito guardia de seguridad en una colonia estaba manipulando su arma y se disparó, se murió ahí. En esos casos, ¿qué sucedería, licenciado? Porque él era menor de edad y alguien lo contrató para una labor de cuidar una garita, pues en teoría era abrir y cerrar nada más para lo que lo habían contratado, pero le dieron un arma. Mire, él me dice que disparó y ¿quién murió? Él al parecer estaba haciendo algo con el arma y se disparó. Pero él era él mismo falleció. O sea, él se pegó el tiro. Pero él era un menor de edad, creo, si no estoy mal, yo creo que él tenía 14 años y el hermano no sé si tenía 13 o tenía 15. El hermano era el que estaba llorando ahí a la par y diciendo para qué los habían contratado, que era en teoría solo abrir y cerrar el portón, pero les dieron arma a los dos. Bueno, primero que nada, ahí podría haber un delito culposo de la persona que lo contrató. Segundo, habrían responsabilidades con derecho laboral, porque él no estaba en edad para contratar, y menos un trabajo de alto riesgo y que requiere cierta capacitación previa, que por la edad no se lo hubieran podido dar. ¿Ya? O sea, ahí la empresa que lo contrató podría ser responsable de la muerte de ese trabajador y responsable como tercero civilmente demandado de los gastos en que se incurra por ese homicidio que sucedió. Ok, gracias, licenciado. Ok. Entonces, si vemos, pues,
ningún resultado es querido. Pero si la gente no cumple con el deber de cuidado promedio, que inclusive es un conocimiento que está en toda la sociedad y específicamente también en cada actividad gremial, y causa daños, y esos daños están tipificados como delito, pues obviamente va a tener una responsabilidad por haber cometido un delito culposo. Si no está regulado como delito, pues no, pero sí va a haber que estar al tanto de las normas que regulan los procedimientos para determinadas actividades. Y por eso es que el derecho es integral. La visión del derecho ahorita es funcionalista, porque no se puede aplicar solo la norma penal, sino que hay que aplicar todas las demás normas de la conducta social, incluyendo costumbres, incluyendo usos socialmente aceptados. No es nada más, digamos, una opción causalista o una opción finalista, sino que ahora estamos ya en un derecho funcionalista. Es un derecho que espera una conducta de su parte y espera una conducta de la mía. Y solo en la medida en que esas conductas se complementen, no va a haber pragma conflictivo. Les encargo que estudien esos artículos que nos faltan de ver para el día miércoles, y también los homicidios calificados que ya les había dicho. Pero por favor estudienlos, porque de lo contrario yo vengo a hablar aquí solo y acuérdense que lo que se oye se olvida. Los dejo porque ya son las 7. Licenciado, perdone, disculpe. ¿Algún libro que nos recomiende para ver estas nuevas teorías del derecho penal? Mire, es que no son nuevas, eso lo encuentra usted en Roxin, lo encuentra usted en cualquier autor argentino de los años 90 para acá, de los 70 para acá, porque realmente no es tan novedoso. En los guatemaltecos el problema es que estamos hasta los años 70. Yo tenía un libro mío que abordaba todo lo que era delitos contra la vida y la integridad, pero lamentablemente se me acabó porque tuvo mucha acogida en las universidades privadas, porque era un libro así con todos los elementos típicos. Pero voy a ver cuál les puedo recomendar y se los doy para la próxima clase. ¿Oye? Gracias, licenciado, muy amable. Gracias, licenciado. Muy amable, licenciado. Me va a regañar la compañera. Buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. O el compañero creo que es Franklin, ¿no? Sí, Buenas noches, licenciado. Solo una modificación pequeña, no sé si se la puedo hacer. Vale, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches,